iniciando el día de hoy con este tema que es tan difícil de evaluar en muchos de los casos. No tengo conflictos de interés para esta conferencia. Bueno, la definición de pancreatitis aguda recurrente es muy fácil. Es cualquier paciente que ha tenido más de un episodio de pancreatitis aguda distanciada por lo menos por un periodo de 3 meses. Y durante estos 3 meses no debe haber presentado síntomas. Para cumplir el diagnóstico debe haber ausencia de pancreatitis crónica. Es un diagnóstico muy fácil de hacer, pero bastante difícil de enfocar y de tratar, porque conlleva muchas cosas. Uno, muchos de los estudios que tenemos que hacer son de alto costo y en muchas ocasiones no nos arrojan resultados. Los tratamientos, incluyendo el tratamiento endoscópico, en muchos pacientes tampoco dan resultados satisfactorios, da una carga alta de costos. Cada episodio de pancreatitis trae un riesgo de morbilidad y de mortalidad para el paciente y a largo plazo hay riesgo de evolucionar a pancreatitis crónica y obviamente a cáncer de páncreas. Tiene una incidencia de 8 a 10 personas por 100.000 habitantes y una prevalencia de 110 a 140 por 100.000. Con respecto a la historia natural, aquí tenemos la pancreatitis aguda, las causas. Cualquier paciente que nos llegue con un episodio de pancreatitis aguda va a tener hasta un riesgo del 30% de llegar a presentar un nuevo episodio de pancreatitis, o sea, tener pancreatitis recurrente. Y de este paciente que hizo pancreatitis aguda, hasta un 14% puede llegar a tener pancreatitis crónica. Sin embargo, si el paciente se sale de aquí y llega aquí a pancreatitis aguda recurrente, ya el riesgo de pancreatitis crónica va a subir hasta el 30%. Desde el punto de vista etiológico, la etiología de la pancreatitis aguda recurrente es la misma de la pancreatitis aguda. Entonces tenemos las causas tóxicas como el alcohol, un factor muy importante para la pancreatitis, el cigarrillo, las causas metabólicas, hipercalcemia, hiperlipidemia, la causa más frecuente, la obstrucción biliar por cálculos, por enfermedad litiásica, y ahí tenemos el resto de enfermedades que pueden causar obstrucción biliar, el cáncer de páncreas. Los medicamentos, con respecto a los medicamentos, siempre será muy difícil para nosotros asegurar que un medicamento es la causa de pancreatitis aguda o de pancreatitis aguda recurrente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer la prueba, el patrón de oro, que sería volverle a dar el medicamento que sospechamos, a ver si el paciente vuelve a hacer pancreatitis, que es la forma de confirmar si es la etiología el medicamento. Pero hay drogas que han sido asociadas fuertemente a la posibilidad de desarrollar pancreatitis aguda. Muchas las usamos los gastroenterólogos, tenemos los corticoides, los aminosilicilatos, la azatioprina, que tal vez es una de las que más fuerza tiene para considerarla como una causa de pancreatitis aguda. El páncreas divisum, alteraciones anatómicas, y aquí me quiero devolver a hablar de los factores genéticos. Los factores genéticos cobran una especial relevancia cuando uno ha tenido un episodio de pancreatitis aguda idiopática o de pancreatitis aguda recurrente que no le hemos encontrado la causa. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un paciente tiene una pancreatitis aguda, idiopática, y sobre todo, si es a temprana edad, la posibilidad de llegar a tener una alteración genética está alrededor del 50%, y si el paciente hace pancreatitis aguda recurrente, idiopática, la posibilidad sube un poco más de tener alguna alteración genética. Los genes responsables o asociados a la pancreatitis aguda idiopática y recurrente son el gen del tripsinógeno catiógeno, el gen de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística y el gen de la mutación de la proteína serina, proteasa serina. ¿Qué pasa con estos genes? El gen de la regulación de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística se encarga, cuando está mutado, hay una alteración en el paso del bicarbonato a los conductos pancreáticos, al líquido pancreático. Entonces la falta de este bicarbonato va a disminuir el efecto de lavado del jugo pancreático hacia el duodeno. Cuando está mutado el gen del tripsinógeno catiógeno o el gen del inhibidor Casal 1,
de la proteína serina, de la proteasa serina. Estos dos genes se encargan de mantener la tripsina inactiva dentro del acino pancreático y dentro del conducto pancreático. Cuando hay mutación de estos genes hay una inadecuada activación temprana de la tripsina dentro del páncreas o dentro del conducto pancreático y esto va a generar la pancreatitis. Entonces recordemos, genética empieza a jugar un papel importante cuando tenemos pancreatitis idiopática o pancreatitis recurrente, no solo idiopática, sino también asociada a algunos factores como por ejemplo la hipertrigliceridemia y el páncreas diviso. Se ha visto que los pacientes que tienen hipertrigliceridemia severa, que es la que causa pancreatitis con triglicéridos por encima de 1000, generalmente si esto se asocia a pancreatitis recurrente, tienen también mutación del gen de la conductancia transmembrana, de la regulación de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Ahora, hay unos casos y hay unos factores de riesgo que nos dicen este paciente tiene un riesgo aumentado de tener pancreatitis aguda recurrente. Los que consumen alcohol hacen pancreatitis y siguen consumiendo alcohol y además fuman, tienen un alto riesgo. Los pacientes que tuvieron un ataque de pancreatitis muy jóvenes o cuando un paciente tiene un pseudoquiste que no se ha tratado, también puede hacer estos episodios recurrentes. Desde el punto de vista biliar, obviamente si nosotros tenemos una etiología biliar y no con un litiásica biliar y no hacemos la colecistectomía, este paciente puede seguir haciendo pancreatitis recurrente. ¿Cuál es la posibilidad de hacer pancreatitis recurrente después de un episodio de pancreatitis aguda? Dependiendo de la causa, varía mucho. Ustedes ven que para algunos es mayor cuando es la etiología biliar, para otros es mayor cuando es la etiología litiásica, para otros es un poquito mayor cuando es idiopática, pero esto varía mucho de autor a autor. ¿Cómo evaluamos a este paciente? Entonces, después de haber hecho el enfoque inicial de la pancreatitis aguda y haber buscado la etiología, obviamente debemos tener en cuenta los medicamentos, el uso del alcohol y tabaquismo, y aquí pues debemos insistir al paciente en que no tome alcohol y deje de fumar, la historia familiar de pancreatitis aguda y la historia de hiperlipidemia familiar congénita. Cuando tenemos un paciente en el cual no hemos encontrado con los estudios iniciales la causa de su pancreatitis, generalmente solicitamos calcio y triglicéridos para descartar hipercalcemia e hipertrigliceridemia, pero debemos recordar una cosa. Normalmente, cuando un paciente tiene un episodio de pancreatitis aguda, el calcio sérico y los triglicéridos pueden bajar incluso hasta límites normales. Entonces, el hecho de tener durante el episodio agudo de la pancreatitis unos niveles de calcio y de triglicéridos normales no lo descarta y debemos volver a repetirlos ya probablemente en forma ambulatoria cuando el paciente haya resuelto su episodio de pancreatitis aguda. Otro examen muy importante es el perfil bioquímico hepático. Si tenemos un paciente con pancreatitis aguda, una ALT elevada más de 3 veces el valor normal y una ALT elevada, pero mayor que la AST, la posibilidad de que la etiología sea biliar es muy alta, está por encima del 90%. El estudio inicial de una pancreatitis recurrente es el mismo de una pancreatitis aguda. Tenemos que hacer la ecografía hepatobiliar, no para mirar el páncreas, sino para mirar la vesícula. Y algunas veces encontramos que el paciente llega con pancreatitis, la ecografía en urgencias es normal, y si el paciente tiene vesícula, debemos volver a pedir en algunos días posteriores una nueva ecografía, porque hasta en un 40% de los casos, el radiólogo puede encontrar barro biliar o microlitiasis en la vesícula que no se vio al principio en urgencias por la distensión abdominal y el gas intestinal que se interponía. La TAC abdominal nos sirve como sirve en la pancreatitis aguda para evaluar los casos de gravedad, de severidad cuando está indicada. Cuando tenemos un paciente mayor de 40 años, debemos empezar a pensar en las etiologías neoplásicas de la pancreatitis, entonces el TAC es de mucha ayuda y también nos sirve para ver los signos de pancreatitis autoinmune. Este es un caso nuestro, de un paciente de 75 años que llegó con un segundo episodio de pancreatitis. Miren el páncreas, se ve muy bonito, muy bien delimitado, parece una salchicha, le falta aquí el halo hipointenso que describen, pero este es un hallazgo altísimamente sugestivo de una pancreatitis autoinmune y este paciente tenía una pancreatitis autoinmune. Empiezan aquí a jugar entonces un papel muy importante dos estudios, la colangioresonancia y la ultrasonografía endoscópica. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. La colangioresonancia nos permite una valoración muy detallada de todo el conducto biliar y del conducto pancreático. También nos permite ver algo del parenquima pancreático.
Sin embargo, la sensibilidad puede ser un poquito menor cuando hay lesiones ampulares y cuando hay pancreatitis crónica. Idealmente deberíamos hacerlo con secretina, desafortunadamente no la tenemos en Colombia. La ultrasonografía endoscópica tiene varias ventajas. Puede detectar una patología en vesícula biliar, una barro biliar que no fue visto en la ecografía transabdominal. Tiene una sensibilidad muy alta para lesiones neoplásicas pequeñas, menores de 2 centímetros en el páncreas, para las lesiones en la ampolla y tal vez su principal importancia está en la detección de la microlitiasis y del barro biliar dentro del colédoco. Que, ustedes saben, la colangioresonancia no tiene una muy buena sensibilidad para cálculos menores de 5 milímetros en el colédoco. Entonces se pregunta uno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos ecoendoscopia? ¿Hacemos colangioresonancia? Esta revisión sistemática de 7 estudios, 249 pacientes, nos mostró que había un rendimiento diagnóstico mayor de la ecoendoscopia, 64%, comparada con la resonancia, que nos dio un 34%. Cuando miramos este forest plot, vemos que en general la ayuda diagnóstica es mayor para la ecoendoscopia. Para la enfermedad biliar, específicamente para la microlitiasis, es mucho mejor el ultrasonido endoscópico. Cuando tenemos pancreatitis crónica, bueno, aquí empezamos a ver que ya hay utilidad de la ecoendoscopia, es muy importante, pero la colangioresonancia también nos podría ayudar. Y en lo que definitivamente la colangioresonancia sí supera la ecoendoscopia es en el diagnóstico del páncreas diviso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Eco, resonancia? La respuesta es ambos son complementarios. Algunas guías sugieren empezar con la ultrasonografía endoscópica porque es el mejor examen para ver la microlitiasis en el colédoco, que es una de las causas más frecuentes de pancreatitis recurrente. Sin embargo, la colangioresonancia tiene una importancia alta cuando no encontramos una etiología litiásica y queremos, por ejemplo, ver si el paciente tiene un páncreas diviso. Entonces son complementarios, en ningún momento son excluyentes. Evaluación genética, les comentaba, cuando el paciente tiene pancreatitis aguda, primer episodio idiopático, o una pancreatitis aguda recurrente, aquí empieza a jugar un papel importante el estudio genético, pero hay una duda que siempre que se ha tenido y que todavía no está respondida. ¿La sola mutación genética nos da pancreatitis? Parece que no. Parece que la mutación de alguno de estos genes que yo les mencionaba es un cofactor que ayuda a los otros factores, como por ejemplo un páncreas diviso o una hipertrigliceridemia, a desarrollar la pancreatitis recurrente. Las alteraciones de estos genes se ven en un 58% de los pacientes con pancreatitis aguda recurrente y en el paciente con primer episodio de pancreatitis inexplicado, 63%. Si el paciente tiene mutación del gen inhibidor Casal-1 de la proteasa serina, la posibilidad de que este paciente termine en pancreatitis crónica es alta. ¿Para qué nos sirve el estudio genético? Bueno, nos puede ayudar a identificar un posible factor, más que una causa, que va a predisponer al paciente a seguir presentando pancreatitis, para un tamizaje familiar, un cofactor de pancreatitis recurrente en las personas que tienen páncreas diviso o hipertrigliceridemia nos puede ayudar. Y uno de los usos que se le da últimamente es a aquellos pacientes, por ejemplo, sobre todo los que tienen mutación del SPINK1, del inhibidor Casal tipo 1, es que como estos pacientes tienen un muy alto riesgo de evolucionar a pancreatitis crónica, puede, en los casos recurrentes en los que la calidad de vida del paciente está muy alterada, que son episodios muy frecuentes, llegar a pensar el médico en la posibilidad de un trasplante autólogo de islotes pancreáticos. La recomendación para llevar a casa, si tenemos un paciente que ya ha tenido 2 episodios de pancreatitis aguda, pensemos en la causa genética y al menos pidamos una valoración por el genetista. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento de cualquier episodio de pancreatitis aguda es el mismo, aquí no hay ninguna variación. Recordemos, mayores de 40 años, hagamos una imagen para ver que no tenga una neoplasia pancreática. No se recomienda al día de hoy hacer una colecistectomía empírica cuando tenemos pancreatitis recurrentes y no encontramos la causa. Eso se hablaba hace unos años, que porque el 75% de los pacientes podían tener microlitiasis, pero ya con los exámenes que tenemos hoy en día y con la ultrasonografía endoscópica, no recomendamos hacer o no se recomienda hacer una colecistectomía en forma empírica si no encontramos una causa objetiva de litiasis biliar. CPRE, únicamente hacerla cuando tenemos una causa tratable, litiasis biliar, el páncreas divisum cuando está cursando con pancreatitis recurrente o en los coledococeles. Valoración genética, yo lo mencioné, y
en los casos refractarios frecuentes que alteran mucho la calidad de vida del paciente, se puede considerar esta pancreatectomía total con trasplante autólogo de islotes pancreáticos, que es una de las terapéuticas que existen para la pancreatitis crónica también, que altera la calidad de vida del paciente, y hay algunos estudios que muestran su utilidad en los pacientes con pancreatitis aguda recurrente. Entonces, páncreas divisum lo encontramos con frecuencia, 7 a 10% de la población general lo tiene. Aquí podemos tener 2 o 3 personas un páncreas divisum y no lo sabemos. ¿Cuándo le hacemos terapia? Está indicado y hay mejor respuesta a la terapia endoscópica, que significa la papilotomía de la papila menor con inserción de stent al conducto de Santorini en los pacientes que tienen páncreas divisum y pancreatitis aguda recurrente, donde se ha visto la mejor respuesta, hasta un 70-75% de los casos, cuando vemos que está dilatado el conducto del Santorini, cuando hay pancreatitis crónica con dilatación del conducto pancreático, cálculos dentro del conducto pancreático o estenosis dentro del conducto de Santorini. Este es un caso de nuestra clínica. Le voy a mostrar 2 casos para ejemplificar qué es lo que sucede hoy en día con el páncreas divisum. Este primer caso es un hombre de 35 años que desde los 20 años tenía pancreatitis recurrente sin hallársele la causa, se encontró en la colangioresonancia un páncreas divisum, le hicimos la terapia endoscópica, aquí este es el Santorini, le hicimos la papilotomía, insertamos el stent pancreático plástico de 5 centímetros por 5 French. El paciente siguió presentando pancreatitis aguda recurrente y no mejoró. Este segundo caso es una joven de 19 años que desde los 15 años comenzó a presentar pancreatitis aguda recurrente, 4 o 5 episodios por año. Encontramos en la resonancia un Santorini muy dilatado, incluso con un cálculo acá. Le realizamos CPRE, papilotomía de la menor, insertamos este stent pancreático plástico de 5 French por 9 centímetros, lo dejamos 6 meses y esta paciente no volvió a presentar en 2 años de seguimiento pancreatitis recurrente. Tenía 4 a 5 episodios por año antes de la terapia. Entonces, este fue un caso exitoso. El caso anterior no fue exitoso, fue técnicamente exitoso, pero clínicamente no hubo éxito porque el paciente siguió con la pancreatitis. Ya para terminar, entonces, el flujograma de la pancreatitis aguda recurrente, tenemos aquí al paciente, el paciente toma alcohol, fuma, si sí toma alcohol y fuma, pues digámosle que lo suspendan y miremos que no tenga una pancreatitis crónica asociada a estos tóxicos. Si no fuma ni toma, pues miremos que no haya una etiología biliar. Si hay una etiología biliar, colecistectomía, si hay cálculos dentro del colédoco, una CPRE. Y aquí viene el problema, el paciente que no toma trago y que no tiene enfermedad biliar, o sea, la pancreatitis aguda recurrente no alcohólica ni biliar. Aquí entonces empezamos a utilizar, se sugiere empezar con la ecoendoscopia y siempre tener la colangioresonancia también como un examen complementario que nos puede ayudar. Si encontramos cálculos en colédoco, en la vesícula, colecistectomía, y en colédoco, pues CPRE. Si hay páncreas divisum o coledococele, hacemos también la manipulación de la papila menor. Si hay un tumor, pues cirugía. Y cuando es normal, aquí, bueno, los estudios genéticos empiezan a ser importantes, o nosotros no tenemos la posibilidad de la manometría, y hoy en día también se critica mucho porque las manometrías tienen sus riesgos de generar pancreatitis y no ayudan a veces mucho, a pesar de que den ciertas alteraciones para el diagnóstico de disfunción del esfínter de Oddi, y está disponible en muy pocos países. Como conclusiones, probablemente sea multifactorial el hecho de que un paciente tenga pancreatitis aguda recurrente y generalmente puede haber una asociación con una alteración genética. En general se piensa que hay una interacción entre genes, factores medioambientales y la respuesta propia del paciente al agresor. Las causas más frecuentes son biliar y tóxica, sin embargo, existen muchas otras causas. El diagnóstico con una historia clínica detallada, ecoendoscopia y colangioresonancia son complementarias, consideremos siempre al menos la valoración por el grupo de genética. El tratamiento depende de la causa, obviamente insistir, no alcohol, no tabaquismo, y eso era todo. Muchas gracias.
aguda que resuelve y durante la hospitalización se le hace una ecografía transabdominal, es negativa. ¿Qué recomendación se podría hacer en esta situación para evitar una futura recurrencia en un primer episodio? Gracias, doctor Lizarazo. Siempre hay que hacer una segunda ecografía. Puede ser al final de la hospitalización, cuando la distensión abdominal y el cuadro del paciente esté ya mucho mejor y se haga en forma programada. A veces estas ecografías son hechas a la medianoche, en urgencias, y puede ser, y la distensión abdominal por gases de la cámara gástrica, etcétera, puede dar falsos negativos en el estudio de la ecografía. Entonces, la recomendación es, si el paciente tiene vesícula y salió negativa la primera ecografía, siempre hagamos una segunda ecografía. La recomendación sería al final de la hospitalización, cuando el paciente esté muy estable, o unas semanas, pero no muy lejos, en forma ambulatoria, para estar seguro de que este paciente no tiene una enfermedad litiásica, y 40% de los pacientes en una segunda ecografía se confirma la etiología litiásica. Sí. Buenos días. Buenos días. Le he hecho seguimiento al doctor Reyes en sus conferencias y han sido siempre maravillosas y excelentes, muy metódicas, lo felicito, me satisface y corrí por alcanzar a estar. Muchas gracias. Dos preguntas. Una, sobre el último concepto de repetir la ecografía, he observado en nuestro medio que una vez se hace la primera ecografía, el paciente tiene negativa la vesícula para cálculos, y uno sigue sospechando que haya algo allí, no solamente en pancreatitis aguda recurrente, sino en dolor abdominal. Pues lo ideal es pedir la ultrasonografía endoscópica. Toda vez que descarta muchas lesiones de páncreas, de vía biliar, y muchas veces, a veces hace uno la segunda ecografía y tampoco le encuentran los cálculos. En la econdoscopia sí están los cálculos, o barro biliar. La sensibilidad de la econdoscopia supera a la ecografía convencional abdominal, pienso yo, y así lo he visto en la práctica diaria. Segundo, me cabe la curiosidad, es qué pasó con el cálculo distal del Pancreas Division, qué le hizo, porque pues sacar un cálculo, si le hizo Spyglass o litotripsia, o trató de sacarlo con canastilla, porque pues puede ser una causa de que obstruya otra vez el Santorini y volvemos a tener pancreatitis. Es muy interesante ese caso, porque siempre que hay cálculos en el conducto pancreático y está dilatado, la respuesta al manejo endoscópico del dolor es dramático. El paciente queda muy agradecido. Tengo algunos par de pacientes, tanto de etiología, digamos, recurrente, aguda recurrente, que no se sabe la causa, y ahí nos falta mucho el estudio genético en las ciudades intermedias, pero en alcohólica también, y a veces el alcohólico no le cuenta que es alcohólico, y entonces le llega una econdoscopia que no sabe que niega el alcoholismo y encuentra el conducto de Wilson lleno de cálculos. Entonces trata uno los cálculos endoscópicamente y el paciente del dolor mejora bastante. Gracias. Gracias, doctor. Muy importantes esos puntos que usted toca. Nosotros a veces hacemos la ultrasonografía endoscópica, pero la ultrasonografía endoscópica tiene un problema o una desventaja en las fases agudas, sobre todo si usted quiere buscar adicionalmente otras etiologías, y es que la hipodensidad generalizada del parenquima pancreático no le deja ver a usted bien el parenquima. Nosotros no dejamos ir al paciente sin una segunda ecografía transabdominal, cuando el paciente ya está mejorando, ya ha pasado 5 o 7 días, y fue una pancreatitis leve, el paciente no estuvo en UCI gravemente enfermo, solicitamos la nueva ecografía hepatobiliar transabdominal antes de que el paciente salga. Si esta ecografía vuelve a salir negativa, ahí sí buscamos hacer la ecografía endoscópica. La podemos hacer bueno, obviamente el paciente no tiene obstrucción biliar, eso es importante. Ya si tuvo de pronto elevación de transaminasas y de bilirrubina, ya en este momento el paciente no tiene hiperbilirubinemia persistente, no tiene una obstrucción biliar persistente asociada a su pancreatitis, nosotros después de la segunda ecografía hacemos la ultrasonografía endoscópica. En ocasiones la hacemos temprano, algunos recomiendan hacerla por lo menos un mes después de que el paciente haya mejorado, pero obviamente es una
herramienta que tenemos y que es de mucha ayuda y tiene una muy buena sensibilidad para la obstrucción por microlitiasis del colédoco. Entonces, pienso que no son excluyentes, ni más faltaba hacer la ecografía transabdominal y tener en cuenta la ecoendoscopia. Si la ecografía transabdominal salió nos confirma la barro biliar en la vesícula y el paciente no está obstruido en ese momento, pasa directamente a colecistectomía. La segunda pregunta de nuestra paciente, esta paciente fue de hace varios años, le intentamos sacar el cálculo con balón, no pudimos. Siempre encontramos el balón allá en la colita del páncreas, pero obviamente, el cálculo en la cola del páncreas, pero obviamente el cálculo puede viajar y obstruir, pero ella tenía un claro páncreas diviso. El cálculo, cuando nosotros le sacamos el stent a los 6 meses, no pudimos sacar el cálculo, pero la dejamos sin stent pancreático y tampoco teníamos en esa época la posibilidad de Spyglass ni de hacer litotripsia. ¿Hubiera sido ideal sacarlo? Sí, claro, pero no tuvimos la forma de hacerlo. Ella estuvo 2 años bien y después no volvió a la consulta. La tercera pregunta, doctor, ¿me la recuerda cuál era? Eran 2, bueno. Y la parte genética no la olvidemos. La parte genética, siempre tengámosla en cuenta, ya tenemos está mucho más involucrado el servicio de genética y debemos solicitar, yo creo que es prudente en cualquier paciente con pancreatitis recurrente, solicitar la valoración, porque ese estudio genético pareciera que no sirve para tomar una conducta, pero sí, realmente sí nos puede ayudar en ciertos casos a darle un pronóstico al paciente e incluso en algunos casos decirle, si esto sigue recurrente y no tenemos nada que hacer, puede ser un candidato para un trasplante autólogo de islotes pancreáticos. Muchas gracias, doctor. Doctora Margarita. Gracias, Gustavo, por tu charla, de verdad, siempre muy didáctica y muy chévere. No, mi pregunta es porque siempre hemos tenido casos en los que pancreatitis recurrentes, digamos que les hicimos todos los estudios, genética, en fin, y digamos que por las características del dolor uno puede pensar en una contracción o en del esfínter de Oddi, una disfunción, perdón. Del Oddi. Y pues, como tú lo dijiste, pues es muy difícil diagnosticar al día de hoy estos pacientes. Entonces, no sé, pues si digamos tenemos una clínica típica, bueno, dependiendo del tipo de disfunción que se tenga, pero si tiene elevación de transaminasas, ya le descartamos todo. De pronto tiene algo de dilatación de la vía biliar, digamos, ¿estaría indicado hacer una CEPRE a esos pacientes? Gracias, doctora Margarita. La disfunción del esfínter de Oddi era clasificada en 3 grupos, según Milwaukee, de cual el grupo 3 ya no existe, porque eso no es disfunción del Oddi, que era el paciente que tenía únicamente dolor, que por clínica podía ser parecido a un dolor biliar y o pancreático, pero tenía imágenes normales y enzimas pancreatobiliares normales. Eso ya no existe, eso es dispepsia o síndrome de intestino irritable o un dolor abdominal funcional que no tiene nada que ver con disfunción del Oddi. Quedan los otros 2 grupos, el 1, que no es disfunción del Oddi, es fibrosis de la papila, ya hoy en día está clasificada así, y es el paciente que tiene dolor abdominal de características biliopancreáticas con dilatación clara de los conductos en imágenes, generalmente en colangioresonancia, y durante los episodios hacen o del conducto pancreático, 4 milímetros la cabeza, 3 milímetros el cuerpo, y de ahí para arriba lo que tú quieras, y que con dolor y con esas imágenes el paciente hace elevación de las enzimas biliares, en el caso, por lo menos 2 veces más, de las transaminasas, en el caso de la disfunción del Oddi de tipo biliar, o de 2 o 3 veces la elevación de las enzimas pancreáticas o episodio de pancreatitis durante el episodio de dolor o de pancreatitis. Cuando uno tiene una sospecha de una disfunción tipo 1, es claramente indicada la papilotomía. Entonces la pregunta es, ¿le hacemos papilotomía al biliar, le hacemos papilotomía al pancreático o le hacemos una papilotomía dual a ambos conductos? La recomendación hoy en día es hacérsela solo al biliar. No se ha demostrado ningún beneficio en hacer dual o en hacer solo del pancreático. Entonces, es claro cuando tenemos imágenes de que algo está dilatado, enzimas elevadas y un dolor típico.
ahí está indicado hacer la CPRE. No, algunas veces usamos la gamografía hepatobiliar como para darnos un poquito más de fuerza y de respaldo para llevar al paciente CEPRE, porque estas CEPRE son las de más riesgo de pancreatitis aguda post-CPRE, los que tienen sospecha de disfunción. Entonces se observa que hay una demora en el paso del medio del radiotrazador por la vía biliar y su paso al duodeno. Ellos tienen unos parámetros muy establecidos y cuando eso lo confirma, que lo dejan un poquito más tranquilo, lo llevamos directamente a CPRE. Ahí la pregunta viene en los que tienen el tipo 2, que es el dolor típico y o bien dilatación de los conductos o bien enzimas hepáticas o pancreáticas alteradas. Esa es una de tipo 2 que se puede beneficiar de hacer una esfincterotomía, pero en ese caso creo que sí es fundamental que tengamos a la mano una gamografía AIDA para tener mucho más respaldo. Claramente indicado cuando cumple los criterios de tipo 1, que hoy en día se llama fibrosis de la papila. No es un problema funcional, es un problema fibrótico ya como secuela de inflamaciones repetidas.